Bien, vamos a resolver este ejercicio por el método de mallas, cual dice hallar todas las corrientes y voltajes. Tenemos entonces un circuito con dos mallas, cinco resistencias y dos fuentes. Planteamos las corrientes para cada malla. Esta va a ser la malla uno y esta la malla 2. Entonces, los sentidos de corriente que se plantean son arbitrarios. Entonces, para la malla uno planteamos un sentido horario y la denominamos corriente uno. Para la malla 2 de igual manera, corriente horario, lo denominamos corriente 2. Entonces, para cada una de estas mallas va a salir una ecuación. Entonces, para la malla uno el método dice, sume todas las resistencias de la malla uno. Tenemos 100, 300, que sería 400, 730. Tendríamos 730 y lo multiplicamos por la corriente uno. Seguidamente verificamos o nos preguntamos si entre la malla uno y la malla 2 existe alguna resistencia, en este caso es la R3, y su valor es de 300 ohmios. Lo multiplicamos por la corriente 2. Acá, para este término, debe colocarse un signo. Ese signo depende si las dos corrientes en el análisis van en el mismo sentido o van en sentidos contrarios. En este caso, observamos que la corriente 1 baja y la corriente 2 sube. Como las corrientes que pasan por R3 que está entre las dos mallas es de sentidos contrarios, el signo debe ser negativo. Si las dos corrientes fuesen al mismo sentido, tanto como subida o bajada, entonces el signo es positivo. En este caso es negativo. Para finalizar la ecuación, acá se colocan los valores de las fuentes de voltaje. En este caso, en la malla 1, tenemos una fuente de voltaje que vale 6. Y acá también corresponde un signo. Ese signo depende de qué polo está saliendo la corriente que estamos planteando. En este caso, observamos que la corriente planteada inicialmente sale del polo positivo. Entonces, el signo acá será positivo. Pero no es necesario escribirlo porque no se coloca, ¿no?, cuando es positivo. Esa sería entonces la ecuación 1 para la malla 1. ¿Ya? Para la malla 2, nos planteamos otra ecuación. ¿Ya? De manera ordenada, vamos a empezar acá, debajo de este término, que va a corresponder a la corriente 2. Entonces el método dice, sume todas las resistencias de la malla 2. Entonces tenemos 220 más 300 será 520 más 150 será 520, 620, 670 ohms. Entonces, esa primera sumatoria siempre es positiva, ¿no? 670 lo multiplicamos por la corriente 2 que corresponde a la malla 2. Acá viene un término, corresponde a la consulta, ¿no? Entre la malla 2 y la malla 1 hay alguna resistencia. Sí, ya se ha analizado la resistencia de 300 ohmios. Multiplicamos por la corriente. De igual manera, aquí se debe colocar un signo. Y como las corrientes que pasan por la resistencia que está entre las dos mallas van en sentidos contrarios, así básicamente copiamos, ¿no?, este menos 300 que se ha analizado en la malla 1, solo que en este caso ya se multiplica por la otra corriente, por la corriente 1. Acá multiplicamos por la corriente 2. Tal vez esta parte no se ha explicado. La primera sumatoria correspondiente a la malla 1 lleva el signo positivo. ¿Por qué? Porque es una sumatoria. Tampoco existen resistencias negativas, ¿no? Entonces, la primera sumatoria, tanto para la malla 1 es positiva, como la sumatoria para la malla 2 también es positiva. ¿Ya? Acá colocamos el valor de la fuente de la malla 2 si es que hubiera, o
pues si escribieran más fuentes, igual hay que hacer una sumatoria. En este caso hay una sola fuente, colocamos su valor, que sería 12, y acá necesitamos un signo, puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende ese signo? Tenemos que ver de qué polo sale la cociente que se ha planteado inicialmente. Entonces, si nos fijamos, la cociente saliría del polo negativo, fíjense. Pues viene en ese sentido, ¿no? Al salir del polo negativo, entonces, aquí corresponde un signo negativo, ¿ya? Entonces, esta sería la ecuación 2. Perfecto, tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La cociente 1 y la cociente 2. Bien, para hallar esos valores, resolvemos el sistema. En este caso, lo voy a resolver con ayuda de una calculadora. Desde luego, también se puede resolver matemáticamente. Sin embargo, el punto no es la parte matemática, ¿no? Sino el análisis del circuito en realidad. ¿Ya? Entonces, colocamos los valores. Cociente 1 para la malla 1, la ecuación 1. Tenemos 130 menos 300 igual a 6. Para la malla 2 menos 300 más 670 igual a menos 12. Entonces, resolviendo el sistema, tenemos que X1 será a 1,05 miliamperios. 1,05 por 10 a la menos 3 quiere decir 1,05 miliamperios para la cociente 1. Y para la cociente 2, fíjense que nos sale un signo negativo y es igual a 17,44 miliamperios, no 17,4 miliamperios. Y en amperios sería 0,017 amperios. Pero fíjense que nos sale un signo negativo, ¿no? Entonces anotamos esos valores, esas respuestas. Entonces la cociente 1 nos ha dado 1,05 miliamperios. La cociente 2 menos 17. Bien, ¿qué nos dicen estas respuestas? Nos dice que la cociente 1, al ser positiva, nos indica que el sentido planteado inicialmente es correcto. Eso es lo que nos quiere decir. Y este sentido es correcto. La cociente 2, al habernos dado un signo negativo, nos indica que el sentido planteado, inicialmente el sentido horario planteado, es incorrecto. Entonces tenemos que corregir eso, ¿ya? Lo podemos corregir de dos maneras, o tenemos que corregir de dos maneras. Primero, a esta cociente, matemáticamente, ¿no? Lo multiplicamos por menos 1, cuestión de que la cociente 2 corregida ya será 17,4 miliamperios. ¿Ya? Esto ya está corregido y está bien. Perfecto. Sin embargo, en la gráfica, en el circuito, también tenemos que corregir. Es decir, tenemos que cambiar el sentido. Ya no es un sentido horario, ¿ya? Sino tiene que ser un sentido antihorario. Eso es lo que nos indica la respuesta. Es decir, esta corriente tiene que bajar así, ¿ya? Tiene que tener ese sentido. Entonces, esos son los sentidos correctos de las corrientes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las respuestas en función a lo que se ha obtenido. Entonces, esos son los sentidos correctos. Horario para la malla 1, cociente 1, y antihorario para la malla 2, la cociente 2. ¿Ya? Bien, entonces vamos a copiar el circuito y las respuestas. ¿Ya? Vamos a ir a otra página, espacio. Entonces, este planteamiento de las ecuaciones también ya.
sirve. Ya lo hemos analizado, entonces lo vamos a usar. Lo que nos interesa son las cocientes, ¿no? Entonces, la cociente 1,05 amperios, y la cociente 2, 17,4 miliamperios. Ya con los sentidos corregidos, ¿no? Bien. Como la pregunta era hallar todos los voltajes y todas las cocientes, podemos empezar a tener las cocientes. Es decir, a ver, la cociente en E de 1, si nos fijamos la gráfica, aquí está la cociente 1, acá está la cociente 2. Fíjense, entonces, la cociente que pasa por la resistencia 1 es la cociente 1. Entonces, la respuesta será, la cociente en E de 1 será 1,05 miliamperes. ¿Ya? La cociente que pasa por la resistencia 2 es la cociente I2. Entonces, la cociente en E de 2 será igual a 17,4 miliamperes. La cociente que pasa por la resistencia 4, 4, fíjese, es la cociente 1. Entonces será 1,05 miliamperes. La cociente que pasa por la resistencia 5 es la cociente 2. Entonces, la cociente n de 5 será 17,4 miliamperes. Perfecto. Ahora, la cociente en la resistencia 3. Fíjese que hay dos cocientes que van en el mismo sentido. Entonces tendríamos que sumar esas dos cocientes. ¿Ya? La cociente n de 3 será igual a la cociente 1 más la cociente 2. Cociente n de 3 será igual a 1,05 más 17,4 miliamperios. Bueno, los dos están en miliamperios, ¿no? 1,05 más 17,4. ¿Ya? Entonces, vamos, ya. 0,05 más 17,4. Todo es en miliamperios. Da 18,4. Entonces, la cociente de 3 es igual a 18,45 miliamperios. Esas serían las respuestas en cuanto a corrientes en todas las estancias. Para los voltajes, simplemente aplicamos la ley de 1. Voltaje de 1 ya va a ser igual a intensidad n de 1 por resistencia de 1. Entonces, voltaje n de 1 va a ser la corriente n de 1 es 1,05 miliamperios por la resistencia 1, ¿no? Que es igual a 100 ohms. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra calculadora. 0,5, ¿ya? Por 10 a la menos 3, es decir, milis por 100 ohms. Entonces, la respuesta está en 0,105, en este caso será voltios. 0,105 voltios. Ese es el voltaje medio. El voltaje en R2 será la corriente en R2 por R2. El voltaje en R2 será la corriente en R2 es 17,4 miliamperios por la resistencia R2, 150 ohmios. El voltaje en R2 será entonces 4 por 10 menos 3 por 2,61 voltios. ¿Ya? El voltaje en R3, ¿ya? De manera un poco ya más directa, será la corriente
en R3 por R3. La cociente en R3 es 18,45 miliamperios por la resistencia de 3 que es 300. Entonces el voltaje en R3 será 5 menos 3 por 5,5. De igual manera, el voltaje en L4 será la corriente en L4, está a 1,05 miliamperios por la resistencia de 4, 330 ohms. Entonces, 0,5 exponente a la menos 3 por 330 ohms igual 0,346 voltios. 0,346 voltios. Es el voltaje. Finalmente, el voltaje en L5 será igual a la corriente en L5. La corriente en L5 es 17,4 amperios por la resistencia de 5, que es 220 ohms. El voltaje en L5 será entonces, tenemos 17,4 por 10 a la menos 3 por 220 ohms. 3.82, 83, es como 83 voltios. Entonces, esas son todas las corrientes y todos los. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla de resumen, se podría decir. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar todo. Circuito, todos los resultados. Y en una nueva página. Acá está. Nuevamente. ¿Ok? Sí, listo. Ahí, perfecto. Entonces, ¿qué necesito como una tabla de resumen? Vamos a ir ajustando. Ir ajustando así. Resumen. Simplemente vamos a mostrar lo que nos interesa, los valores finales, ¿no? Ya. Entonces, ya. Esas son todas las corrientes. Y por este lado vamos a colocar a todos los voltajes, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos también, eje 2, sale, eje de 3, ya, sabemos el procedimiento, 4, examinamos, ¿no? De 1, de 3, ¿no? De 4, está. Finalmente el voltaje N de 5. Entonces, lo que necesitamos como un resumen, ¿ya? Bueno, ahora podemos comparar, ¿ya? Con
simulador. ¿Ya? A ver, vamos a ir alternando. La cociente n de 1 y n de 4 es la misma, 1,05. La cociente n de 2 y n de 5 es la misma, 17,4. Y la cociente n de 3 es 18,45. Vamos a ir al simulador. Ahí está. Pues la cociente n de 1, fíjese, 1,05. ¿Ya? N de 1 y la misma cociente n de 4 porque están en serie, ¿no? 1,05 miliamperios. Y la cociente en L2 y en L5, acá dice 0,017 amperios, lo que sería 17 miliamperios. Está bien la cociente. Y la cociente por L3, 0,018 amperios, lo que sería igual a 18 miliamperios, ¿no? Entonces eso es lo que se ha sacado, ¿no? De manera teórica, ¿no? Vamos con los voltajes. El voltaje en L1, 1,05. El voltaje en L1, 1,05. Vamos a buscar. Ahí está el voltaje en L1, 1,05. El voltaje en L2, el simulador nos dice 2,616, ¿no? 2,6. Entonces, voltaje, voltaje en L2, 2,61. El voltaje en L3, nuestros cálculos dicen 5,53. El voltaje en L3, acá está 5,5, 5,54. Nuestro teórico 5,53. El voltaje en L4, 0,34 voltios. 0,34. Voltaje en L4, 0,34, ¿no? Redondeando 0,35. Y el voltaje en L5, nuestro teórico 3,83. El simulador nos dice 3,83. Entonces, de esta manera podemos verificar, ¿no? Tanto de manera teórica como mediante el simulador los correspondientes resultados, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.